Bueno, un cordial saludo para todos nuestros internautas, específicamente quienes nos acompañan en las redes sociales de la Facultad de Economía y Administración. Estamos hablando a aquellos seguidores que permanentemente nos escuchan por Facebook, por Instagram, por YouTube y que también obviamente reconocen nuestros procesos a través de otros canales como LinkedIn. Pero bueno, lo importante es que retomamos esta sesión muy importante para nuestra facultad, para lo que se hace desde nuestros diferentes programas, especialmente hoy hablando con uno de nuestros invitados especiales, el profesor Alex Richard Cuscano, que viene de nuestro programa de especialización en estándares internacionales de información financiera, dirigido por la profesora Alma Gisette Gutiérrez. En este sentido, el caso de Alex es bastante especial, es un contador público que ha estudiado en el Colegiado de Contadores Públicos de Lima, que además es magíster en Dirección de Finanzas Corporativas, que además es magíster en Auditoría de la Universidad del Pacífico y que por supuesto tiene excelentes posgrados y procesos de formación en NIF, un posgrado con la Universidad de Lima, con la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y por supuesto un certificado internacional de reconocimiento por la Association of Chartered Certified Accountants de Londres. La experiencia de Alex nos llama la atención, nos pone indudablemente en esta oportunidad de diálogo con él, puesto que además obviamente de tener un excelente currículo en todo lo que tiene que ver con sus experiencias también en juntas directivas, en procesos directivos relacionados con controles de calidad, relacionados con auditorías, relacionados con NIF, pues también es un autor reconocido y referente con su libro NIF, el amauta de las NIF, más de 14 años de experiencia. Actualmente es gerente de contabilidad en Banco BCI de Perú y antes trabajaba como gerente senior en el área de Accounting Advisory Service para Pigmary y asimismo gerente de auditoría en Deloitte y auditor externo en Deloitte, tanto en Perú como en España. Así, indudablemente, el recorrido de Alex pues sigue siendo indudablemente profundo, importante para nuestra facultad, de toda su experiencia profesional en normas internacionales y que nos tiene obviamente para nosotros de alguna manera algunos referentes importantes que son también muy reconocidos en el mundo de las empresas, en el mundo del emprendimiento, en los procesos de transformación empresarial, que no son obviamente limitados a los ejercicios de inversión, limitados a los ejercicios de búsqueda de financiación, limitados a los ejercicios de innovación, sino que también se potencian desde el área financiera, desde el área contable, porque una organización sin estos ejercicios de transformación y sin mirar obviamente también el mundo global desde las NIF, pues prácticamente perdería sus oportunidades para seguir creciendo y proyectándose a futuro. Así que bienvenido, Alex, a esta su Facultad de Economía y Administración y a este programa denominado Entrepreneurs with the Dean. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes, contento de estar aquí por segunda vez en Neiva, en la Universidad Surcolombiana. El año pasado estuvimos también para compartir un poco de experiencia de lo que venimos desarrollando en el día a día, en este tema del aseguramiento de la información financiera. Y contento de ver este tipo de espacios que permite, como conversábamos antes del inicio, de que los estudiantes, los egresados puedan tener ese vínculo, se siga teniendo ese vínculo de tal manera que ese nexo con la sociedad pues es bastante visible, ¿no? Muchas gracias. Y de verdad que lo estás ya mencionando y ya lo estás potenciando, llegan las NIF. Llegan las NIF hace ya unos buenos años para muchas organizaciones del mundo, de nuestros territorios, y muchas aún que indudablemente no han hecho procesos de adopción. ¿En qué contribuyen las NIF al desarrollo empresarial? Las normas internacionales de información financiera, como antes se denominaban normas internacionales de contabilidad, avanzan de acuerdo a cómo evolucionan los mercados, los negocios, ¿no? Y estos pues cada vez han ido eliminando barreras de tal manera que las empresas hoy en día son internacionales.
Entonces se buscaba desarrollar cierta normativa que establezca un lenguaje único de la información financiera, de tal manera que los estados financieros que se preparen aquí de una empresa en Neiva puedan ser entendidos por cualquier inversionista en cualquier parte del mundo. Entonces, si antes utilizábamos prácticas contables locales, pues era muy difícil de que alguien podría interpretarlas, uno pudiera tomar decisiones. Entonces, estos estándares internacionales permiten dominar, manejar un único lenguaje en la información financiera para que le pueda permitir esa abertura al crecimiento internacional de todo tipo de entidad, ¿no? Nazca como microempresa que sueña en algún momento ser una empresa grande, ¿no? Y mira que eso trae consigo mismo indudablemente pues una normativa, unos desarrollos que permanentemente cambian en su versión. Cada norma indudablemente se va actualizando. Esa es una realidad indudablemente en todos los procesos de estándares en diferentes aspectos. Pasa con las ISO, pasa con la calidad, pasa con los proyectos, pasa con los temas de sostenibilidad, que permanentemente hay unas nuevas versiones. Indudablemente en NIF pasa exactamente lo mismo, cómo cambian definitivamente los efectos de la norma y sus implicaciones en el manejo de la información, ¿cierto? Pero cuéntanos algo de esas experiencias. Es interesante conocer, digamos, esas experiencias como una organización de esas que tú has acompañado ha logrado una conversión en sus finanzas, en sus procesos obviamente de información, y con esa información indudablemente ha logrado que el sector financiero lo mire con más interés, que los inversionistas los miren con más interés y por tanto pues hayan abierto las posibilidades para mejorar sus inversiones, para hacer obviamente procesos de crecimiento a través obviamente de ejercicios de asociatividad o de relacionamiento con otros actores, ángeles inversionistas, bueno, tantas cosas que se dan ahí. ¿Qué experiencias tienes que son realmente a resaltar en estos procesos? Sí, el punto de partida es entender que una implementación de estos estándares internacionales va más allá de solo asuntos contables, ¿no? Porque a veces pensamos de que hablar de NIF, oye, tiene que verlo el contador y punto. Pero estamos hablando de la información financiera que termina siendo la carta de presentación de todas las organizaciones. Cuando viene un inversionista o cuando el mercado de capitales te quiere abrir la puerta o cuando la misma entidad financiera quiere otorgarte algún préstamo, revisa tu información, ¿no? Y resulta que en las precarias condiciones en las que una entidad puede muchas veces operar, no tiene información financiera al día o no tiene información financiera que refleje su realidad. Entonces esto, o por un lado, podría generar faltas expectativas a los usuarios, como las entidades financieras que quieren prestarle dinero, o incluso limitarlos para tener una oportunidad de acceder a esos financiamientos, ¿no? Entonces, las normas internacionales refrescan un poquito la visión de los empresarios en hacer entender de que hablar de información financiera va mucho más allá que el área contable, nos compete a toda la organización, porque si no tenemos información financiera que refleje nuestra realidad, oye, que nos muestre cómo realmente nosotros estamos operando, difícilmente nos van a poder ver como una opción para inversión. Entonces, creo que por el lado de las microempresas, por el lado de las pequeñas y medianas, que son la mayoría en toda la región, en Colombia, en Perú y en toda la América Latina, pues es bastante común que veamos este tipo de precariedad, pero como una oportunidad, ¿no? Entonces, oye, las normas internacionales se presentan como una herramienta más para que puedas llegar a ese objetivo de que, oye, te puedan mirar con unos ojos distintos y que seas, como decíamos, una opción, que seas, oye, una entidad a la cual todos quieran buscarlo para prestar dinero y no al revés, como muchas veces ocurre. No, yo estoy tratando de buscar una u otra alternativa para que me presten dinero, pero ¿cómo quieres que te presten dinero si no saben tu información financiera, ¿no? Entonces, más allá de un tema reglamentario o impositivo de que tienes que aplicar las normas internacionales, creo que se va a lograr el objetivo cuando el mismo empresario, cuando el mismo contador, el mismo profesional inverso en todo lo que es este ecosistema empresarial entienda las bondades que otorga este tipo de estas normas internacionales, ¿no? Sí, qué bien. Eso es de alguna manera muy importante. Y sobre todo que es un ejercicio, o digamos que es un conocimiento que está transformando también el papel del contador público. Y lo está transformando porque es el que está potenciando definitivamente ese lugar del conocimiento de la contaduría pública que
para algunos expertos se viene distanciando de un área sometida definitivamente a una ciencia económica y algunos ya vienen generando y encontrando que eso se ha convertido en un área del conocimiento de las ciencias de la comunicación. ¿Por qué vienen haciendo esa reflexión? Porque indudablemente la información es un proceso comunicacional que necesita definitivamente darse a comprender permanentemente a los grupos de interés, a muchos stakeholders, ¿cierto? Y esa información entonces empieza a potenciar y a transformar la profesión del contador público vía normas internacionales, vía reconocimiento definitivamente de este espacio tan potente que le está permitiendo definitivamente a las empresas un gana-gana, no solamente a la que realmente está aplicando y empezando a generar unos procesos de adopción indudablemente de normas, sino a aquella también que está haciendo negocios con esa organización, ¿sí? Y quiero insistir, digamos, en que hablemos de si tienes de alguna manera algún caso en que los negocios han mejorado, en que los negocios indudablemente se han convertido definitivamente en un determinante a partir de esa información financiera. Es decir, que conoces, ahorita que estás obviamente gerenciando un banco, ¿cierto? Y que recibes indudablemente clientes, ¿cierto? Cuando uno recibe clientes, muy posiblemente detrás de solicitudes de crédito que empiezan a superar necesidades específicas por más de los 250.000, 500.000 millones de dólares, ¿sí? Un análisis de información debe estar muy conectada posiblemente con NIF. Y ese análisis de información a lo mejor termina siendo el determinante para efectivamente acceder a ese recurso. Y sí, cuando empezamos a recibir solicitudes de crédito, pues hay un área que es el área de crédito que se encarga de revisar toda esta información. Y dentro de la información vital es la información financiera. Entonces todos nuestros sistemas están orientados o tabulados para dar lectura a cierta información, que hoy en día vienen a ser las normas internacionales. Pero si viene un cliente, ¿no?, un prospecto, a entregarnos información que no maneja el idioma de las normas internacionales, va a ser muy difícil o vamos a tener que forzar todo nuestro sistema, por decirlo de alguna manera, para poder entender su información. Entonces ahí estamos hablando de una limitación que tiene la entidad para conocerla realmente cómo es y decirle si al final le admitimos o no le admitimos el crédito, ¿no? Ahora, otros casos, podemos tener información financiera que los números parezcan muy bonitos, ¿no?, pero que la realidad es otra. Entonces, a menos que le acompañe el informe de estado financiero la opinión de un auditor independiente, va a ser muy difícil de que nosotros podamos dar veracidad a esos números. No obstante, si sabemos que esa entidad tiene varios años en el mercado y que viene aplicando, por ejemplo, sus estándares internacionales, pues ya a lo mejor no será necesario que tengas esa opinión del auditor, porque puedo dar fe de que las normas internacionales apuntan a reflejar la realidad de los negocios. Porque ese es el objetivo, ese es el espíritu de las normas internacionales. No es que incluyes artificios, no es que todo sea técnico, sino que en realidad hay una lógica que está detrás de las normas internacionales. Y la lógica es reflejar la verdadera situación de los negocios. Que los saldos de activos que tú tengas se encuentren medidos a valores de mercado, ¿no? Que el terreno que tú tienes en tu activo sea un terreno que esté acorde a lo que dice el valor de mercado por metro cuadrado. Que la mercadería que tú tengas sea la mercadería que realmente, el valor que realmente esperas por vender esa mercadería. Hay empresas que tienen mercaderías que están 2, 3 años en el almacén y es mercadería que si la sacas al mercado no lo vas a poder vender porque el gusto del consumidor cambia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la entidad? Tiene que dar de baja esos inventarios, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esos estados financieros con unos inventarios, con un importe significativo, obviamente yo como banco voy a querer darle el crédito porque tiene esos activos, cuando en realidad otra es la historia, ¿no? Entonces, creo que en este proceso de implementación las entidades son las que más ganan. Las entidades financieras también, porque finalmente van a cumplir su objetivo, que es otorgar crédito. Yo no te puedo dar crédito no porque seas malo, sino porque en realidad no tienes información financiera que me permita conocerte, ¿no? Y hablando de casos en específico, el 2011, por ejemplo, cuando fue nuestro primer año de implementación de normas para las empresas que cotizaban en bolsa, los efectos en patrimonio llegaban a ser significativos, ¿no? Por ejemplo, habían empresas que habían adquirido terrenos muchos años antes
que al momento de la adopción de normas sinceraron el valor de esos terrenos. Y como sabemos, en las últimas décadas, América Latina pues ha venido en un crecimiento de todo lo que es bienes raíces. Entonces, oye, al momento de determinar el valor real de mercado de esos terrenos, duplicaban, triplicaban incluso el valor de lo que tenían libros, lo cual repercute en un mayor patrimonio. Entonces, lógicamente esto, al mostrarlo en el mercado, oye, venían los inversionistas a decir, oye, mira, su patrimonio es muy atractivo. Y ese ha sido uno de los beneficios. Pero también ha habido lo contrario, en donde, como comentábamos, ¿no? Habían algunos activos que realmente cuando tú evaluabas su recuperabilidad, pues hoy en día eran nada. Entonces, en ese caso, el efecto ha sido negativo. No se podría establecer que siempre el efecto de adopción va a ser positivo, porque a lo mejor han podido haber malas prácticas en la contabilidad antes, ¿no? Entonces, lo que sí podríamos decir es que las normas internacionales te ayudan a sincerar. Si tenías activos por bajo valor, pues llevarlos al valor justo o al valor razonable de mercado, como se le denomina, o si no tenías algunos pasivos, algunas obligaciones, pues tienes que reconocerlas porque, oye, una obligación la tienes cuando hay probabilidades altas de que tienes que desembolsar plata de tu bolsillo para poder liquidarlas. Pero la empresa decía, no, lo que pasa es que sí tengo un proceso con la administración tributaria, pero esos procesos demoran mucho, ¿no? Y aparte el poder judicial demoran años y años. Entonces yo tengo que registrar la obligación cuando sale la sentencia. No, tú tienes que reconocer la obligación, el pasivo, cuando tu abogado o el asesor que tienes te dice que hay altas probabilidades, 60 o 70% de que pierdas, ¿no? Indistintamente que el proceso pueda terminar 2 a 3 años. Entonces, en resumen, las normas internacionales pues buscan sincerar realmente tus saldos que tienes en el estado de situación financiera o balance general como conocemos y las transacciones que finalmente se ven reflejadas en el estado de ganancias y pérdidas, ¿no?